Hola buscadores y buscadoras. Hoy vamos a seguir analizando la otra cara de la moneda, la otra versión de la historia. Y la pregunta que yo me hago hoy es, ¿por qué la humildad? ¿Por qué es necesario humillarse? ¿Por qué es algo indispensable, según la Biblia, para encontrar a Dios? Pues bien, espero que te interese este tema y te quedes conmigo a analizarlo un poco. Vamos a empezar hablando un poco sobre el antónimo de la humildad y es el orgullo. El orgullo es ese amigo que todos tenemos pero que nadie queremos reconocer tener. Y es que todos somos orgullosos, todos tenemos nuestro orgullo. Después de mucho tiempo he llegado a la conclusión de que si yo no tuviese orgullo, nadie me podría ofender. La razón principal por la que nos ofendemos es que toca nuestro orgullo. Así que, no sé, podemos pensar cuánto nos ofendemos, cuán fácilmente nos ofendemos. Quizá esté relacionado con el orgullo que tenemos, no lo sé. Bueno, yo tengo una amiga muy querida en Finlandia que se llama Eva, que le mando un saludo con mucho cariño desde aquí, que me dijo así: yo siempre pensé que era una persona muy humilde, hasta que me di cuenta que sentía orgullo por lo humilde que soy. Así que es una verdad que todos tenemos ese orgullo, ¿no?, dentro de nosotros. Bueno, pues otra verdad respecto a este asunto, que ese orgullo es un factor que entorpece nuestras relaciones personales. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esa persona, amigo, conocido que todos saben o que tú sabes que necesita ayuda, pero no hay manera de que lo reconozca. Y a una persona que no quiere ayuda es imposible ayudarla, ¿verdad? Así que, ¿y qué es eso que impide recibir ayuda o reconocer que necesitamos ayuda? Es el orgullo. O quizá te ha pasado también que has metido la pata, has ofendido a una persona cercana, querida incluso, pero aunque ha sido tu culpa, te cuesta madres y montañas reconocerlo y humillarte y pedirle perdón. Estos son algunos casos en los que el orgullo juega un papel importante en nuestras relaciones. Bueno, ahora cuando hablamos de Dios, sabemos que, según la Biblia nos cuenta, que Dios nos creó para tener una relación con nosotros, para que le conozcamos y que nos dejemos conocer por Él. Él nos creó este hermoso mundo donde vivimos, pero además de eso nos hizo capaces, nos creó capaces para tener una relación con Él. ¿Qué quiero decir esto? La Biblia habla que Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Eso significa que Él nos dio libertad para elegir, Él nos dio una conciencia como la que Él tiene, Él nos dio capacidad para crear, para inventar, para imaginar, igual que la que Él tiene. Él nos dio también un corazón lleno de sueños, de deseos, como el que Él tiene. Y también un corazón que anhela lo eterno, anhela, sabe que hay algo más allá y que anhela, que tiene ese deseo. ¿Por qué? Porque realmente le estamos anhelando a Él. Él es el eterno, dice la Biblia. Él es aquello que nuestro corazón anhela. Y como decía San Agustín, nuestras vidas hallan reposo solamente en ti. Andan vagando de un lugar a otro hasta que encuentran su reposo en ti. Él es ese hogar al cual añoramos. Pues bien, ¿qué es lo que pasó en nuestra relación? Como estábamos hablando, el orgullo jugó un papel fundamental en nuestra relación con Dios. Y es que la humanidad entera realmente le hemos dado la espalda a Él. Hemos despreciado lo que Él nos ha dado, despreciado también su amor y esa posibilidad de tener comunión, de tener una relación estrecha con Él. Incluso la Biblia dice que después de la caída del hombre y de apartarse de Dios, se nos llama por naturaleza enemigos de Dios. Y es una expresión muy fuerte, pero realmente hemos
quebrantado, roto todas las leyes posibles que Dios nos haya dejado. Esas leyes que Dios estableció para que su justicia se cumpla en esta tierra. Y es la causa del caos que reina hoy en día en el mundo, de la corrupción, de las hambrunas, de tanta maldad que hay hoy en día. Es muy probable que te sientas incómodo cuando menciono la ley de Dios. No sé, quizá habrás oído, pero yo te animo a que busques en el libro de Éxodo, capítulo 20, en tu Biblia, los 10 mandamientos. Los encontrarás allí. Te puedes preguntar, ¿hay alguno de estos mandamientos que sea malo? ¿Hay alguno que sea injusto? ¿Cómo sería el mundo si todos cumpliésemos los 10 mandamientos? Esto es a lo que quiero llegar. No queremos a Dios y su ley, pero realmente no es porque sea mala, no es porque Dios sea malo, sino hay otra cosa ahí que está obrando en nuestra relación con Dios. ¿Cómo sería el mundo sin odio, sin ira, sin envidia? ¿Verdad? Que es algo que todos quisiéramos. Pero este mundo funciona solo bajo las instrucciones del fabricante. Nosotros queremos un mundo donde hay justicia, pero sin Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos tomar nosotros el control, nosotros las riendas. ¿Y qué es lo que nos está motivando realmente? Es nuestro orgullo. Bueno, así que esto nos llega a una conclusión muy triste. Imagínate en Jeremías capítulo 18. Dios manda a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y ve que el alfarero está trabajando en un torno moldeando una pieza de arcilla y la está moldeando con cariño y esmero, y esa arcilla, esa vasija, se echa a perder en sus manos. Pues bien, lo que ese alfarero hubiese podido hacer y hubiese sido más fácil hacer es desechar esa arcilla como inservible y coger otra arcilla. Porque es lo que nosotros hacemos en esta época también de consumidor, ¿verdad? Del consumismo. No te funciona el frigorífico, cámbialo por uno mejor, ¿verdad que sí? Si no está cumpliendo su propósito, deséchalo. Y de la misma manera, Dios tendría, y esto es muy fuerte, tendría pleno derecho, y tiene pleno derecho, de habernos abandonado para siempre, o incluso de habernos destruido completamente. Y esto no lo queremos asimilar. Dios, como nuestro Creador, tiene derecho de castigarnos, tiene derecho de destruirnos. Pero aquí en esta historia vemos que este alfarero lo que hizo es cogió esa misma arcilla y la volvió a moldear para hacer una vasija nueva. Y Dios le decía a Israel en este pasaje: pueblo mío Israel, ¿no podré hacer yo con vosotros como este alfarero con la vasija? Y realmente ese es el plan de Dios. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha desechado. Entonces, ahora en esta relación con Dios, ¿cuál de las dos partes es la que debería haberse humillado? ¿Dios? ¿Y pedir perdón o nosotros? Pues bien, aquí es donde la historia se vuelve alocada. Se vuelve alocada porque realmente todas las religiones se basan en el principio de que el hombre, a partir de su moralidad, basado en sus buenas acciones, intenta construir una escalera para alcanzar a Dios, para alcanzar el sentirse digno, el sentirse bueno, el sentirse moralmente justo, perfecto. Y realmente todos esos intentos fracasan porque nosotros fallamos, somos imperfectos. Pero el cristianismo, no como religión, sino Cristo, lo que Dios hizo, se basa en que Dios mismo vino y se hizo hombre. Dios mismo vino y se humilló. Él tomó la iniciativa, dio el primer paso para reconciliarnos con Él. Y dice la Biblia que incluso los ángeles no caben en sí de asombro por esta realidad de que Dios se humilló a sí mismo hasta tal punto
que vino a nacer en un pesebre, lo has oído todos los años, lo sabes de sobra, los villancicos, todos cuentan sobre esto. Mira lo que dice en la Biblia, Filipenses 2, 5 al 8. Dice así: Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte en la cruz era el tipo de tortura y asesinato más vergonzoso que existía en esa época. Era para los criminales, para darles un escarmiento a todos los demás. Eran puestos al lado de la vía pública, desnudos, morían asfixiados, cargando el peso de su propio cuerpo en esos 3 o 4 clavos. Y realmente la Biblia dice que Jesús lo que hizo en la cruz fue llevar sobre sí el peso de nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos un concepto un poco egipcio del antiguo Egipto sobre nuestra vida aquí en la tierra y el cielo. Pensamos que cuando vayamos al cielo habrá una balanza, una especie de balanza, y si nuestras buenas acciones pesan más que nuestras malas acciones, pues entonces podremos entrar. Pero lamentablemente no es el concepto que nos muestra la Biblia. Si tú vas delante de un juez y te están culpando de asesinato, y tú le dices, pero yo he hecho muchas buenas acciones, he ayudado a los pobres, he dado de comer a los hambrientos. Y dice, no, pero te estoy juzgando por este crimen que has cometido. No tiene nada que ver con todo lo demás. Realmente, eso significa que tiene que haber justicia. Y la justicia se cumplió cuando Jesús murió en la cruz. Bueno, esto y toda la vida de Jesús fue de principio a fin un camino de humillación. Ahora, ¿cómo reaccionaron las personas en ese tiempo? Ese fue el drama. Las personas religiosas del tiempo de Jesús lo tenían tan bien montado su chiringuito, con sus buenas acciones, con sus rituales inventados realmente por ellos, que justificaban en su mente su conducta, de modo que ellos se sentían superiores al resto, se sentían con derecho de tirar piedras, como sabemos, de juzgar, de acusar con el dedo, ¿verdad?, a las personas que no eran tan justas como ellos, se sentían superiores. Por ende, no sentían ninguna necesidad de perdón. Y cuando Jesús vino de manera humilde, hablando de la verdad, realmente Él desenmascaró uno de los tipos de orgullos, uno de los tipos de orgullo más dañinos que existe, y es el orgullo religioso. Y me dirás, wow, esto quizá no lo sabía, pero deberías leer un evangelio, cualquiera que quieres, el Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y darte cuenta de los enfrentamientos que Jesús tenía con los fariseos. A él no les hablaba bonito, a él no les hablaba, no les hablaba acariciándoles la espalda, él les hablaba duro a los fariseos, a los religiosos de la época. ¿Por qué Jesús enfrentaba así a los fariseos? Porque el orgullo religioso, que el orgullo tiene muchos disfraces, no te creas, y el orgullo religioso es uno de ellos, es muy dañino. No solamente enceguece a la persona, haciéndole pensar que tiene una confianza que es falsa delante de Dios, de que yo con mis buenas obras voy a presentarme delante de Dios, sino además confunde a las demás personas. Hay personas que buscan de Dios y al ver a estas personas religiosas, a veces hipócritas como Jesús les llamaba, lo que hacen es desechar la idea de Dios. Y es algo muy, muy fuerte.
Entonces, mira lo que pasó en Mateo capítulo 9. Se nos cuenta una historia donde Jesús está cenando con publicanos y pecadores, estas personas que eran rechazados por los religiosos de la época. Y vienen los fariseos y se enfrentan a Jesús y le dicen a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Cuando Jesús oyó esto, dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Aquí vemos varias cosas. Primero, que el llamado de Dios, porque Jesús vino, fue para llamarnos a cada uno de nosotros al arrepentimiento. Lo segundo que estaba diciendo aquí es que los sanos no tienen necesidad de médico y los justos no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a que los publicanos, a que los fariseos y los religiosos no tuviesen necesidad de arrepentimiento. No realmente, porque estamos todos como humanidad en un mismo saco. Estamos todos en el mismo saco. Todos hemos fallado, todos nos hemos apartado de Dios, le hemos dado la espalda. Todos y cada uno necesitamos entender que tenemos una enfermedad. Ahora en este tiempo que se habla, la gente está con miedo, ¿no? ¿Tendré el coronavirus o no? Estoy con tos, me duele la garganta, y ya empieza uno a pensar y a meterse, ¿verdad? Neuras y todo de qué estará pasando, ¿verdad? Pero hay una enfermedad que todos tenemos y empieza con el orgullo. Quizá ese es lo peor, porque nos lleva de verdad a rechazar la ayuda que Dios mismo nos está ofreciendo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: yo no puedo ayudar a los que no reconocen necesitar ayuda. Por eso la humildad es tan importante. Todos estamos apartados de Dios y le necesitamos. Y necesitamos reconocer que necesitamos arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse no es caminar en tus rodillas 1 kilómetro, darte latigazos. Eso, lo siento, no es arrepentimiento según el concepto bíblico. Arrepentirse significa una vuelta de 180 grados. Reconocer que estamos dando la espalda a Dios, reconocer que nuestra vida ha estado centrada en nosotros mismos y volvernos a Él, como decía el libro de Jeremías: si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Si piensas en cambiar tu camino, no intentes buscar otras alternativas, vuélvete directamente a mí. Así que quiero decirte una cosa: en el momento que tú te humillas y reconoces tu error, reconoces que necesitas un Salvador, en ese mismo momento las puertas del cielo se abren para ti. ¿Por qué? Porque solamente necesitas arrepentirte y creer en que lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo por ti. Y no serás el primero ni el último que sienta en ese mismo momento donde tú te humilles delante de Dios que todos tus pecados te son perdonados, que una carga bien pesada que andas cargando es quitada de encima de tus hombros, y una libertad, un amor, un fluir de la presencia de Dios en tu vida como nunca antes has sentido. Yo te animo a que hables con Dios y que le preguntes si lo que yo he dicho es verdad, porque Él mismo está mucho más interesado en que le conozcas de lo que tú estás interesado en conocerle. Bueno, un saludo y un beso a todos.